formalmente al Centro de Estudios Helénicos, a la doctora Claudia Fernández y por supuesto a mi colega y amiga querida Ana Fernández Palazzo. Está además decir que es un placer y un honor estar aquí en este lugar que, como yo le decía a Claudia el otro día, es nuestra segunda casa de estudios. Y eso en parte, digamos, por ya los vínculos afectivos y académicos que por suerte cada vez son más fluidos entre ambas universidades, y en ese sentido no quiero dejar de mencionar al doctor Daniel Torres, mi director, tutor y ya familia, amigo y colega de muchos aquí, que bueno, es formado y egresado de esta universidad. Bueno, el trabajo, no sé si Ana ya está compartiendo, se llama Épica griega, arcaica y filosofía, algunas problematizaciones en torno al origen del pensamiento filosófico y su presencia en los poemas homéricos. Y esta exposición básicamente pretende condensar algunas de las ideas principales que han tenido lugar en mi tesis doctoral, allí por el 2022, que ha tenido como jurado a la doctora Graciela Sechín de Fasano, aquí presente. A ella también le quiero agradecer por su lectura atenta, sus valiosas sugerencias y, por supuesto, muchos de sus trabajos que yo he incorporado, he utilizado para realizar mi tesis. Y bueno, la idea general, ¿sí?, de la tesis, de trabajo, es que a diferencia del enfoque canónico, ¿no?, respecto al origen histórico de la filosofía, que situaba ese comienzo histórico de repente en el siglo VI antes de Cristo, en las costas del Asia Menor, ustedes saben, con Tales de Mileto, proponiendo a un arjé como un principio explicativo del universo, el agua, Anaxímenes el aire, bueno, Empédocles las cuatro raíces o elementos. Bueno, a diferencia de ese enfoque canónico, la hipótesis o el punto de partida, si uno quiere, de la tesis, ¿no?, y que acá pretendo un poco mostrar esta idea, es que el origen de la filosofía debe situarse en el siglo VIII, VII antes de Cristo, con los poemas homéricos, ¿no? Hipótesis, idea, noción que un poco sobrevuela en el éter, sobre el que la crítica y la tradición ha oscilado entre aquellos que lo, digamos, tienen como un supuesto obvio, sí, obvio, ¿quién no sabe que la filosofía comienza con Homero?, hasta aquellos que lo toman como un supuesto un tanto exagerado y hasta escandaloso, ¿no? En el medio, aquellos que hablan de, bueno, el pensamiento en Homero es aquel que va, digamos, a situar las bases de la retórica del periodo clásico, una suerte de preanuncio de la filosofía, pensamiento político, dice alguno por ahí, pero rehúyen, ¿sí?, hablar de pensamiento filosófico político o al término filosofía propiamente dicha, ¿no? Bien, esta hipótesis obviamente no se reduce a un mero estudio, análisis del natalicio de la filosofía o de este proceso intelectual, ¿no? Tenemos un amigo en común, que vamos a citarlo ya que estamos, que me ha acusado de ser un esencialista de los orígenes. Por supuesto que no tiene razón el señor Enzo Diolaiti, pero bueno, en todo caso será algo que podemos discutir más adelante. Les decía, no, lo importante no es tanto eso, sino que en todo caso es ver cómo opera, ¿no?, este supuesto obvio y escandaloso al mismo tiempo, o incluso intentar sistematizar lo que yo considero pensamiento filosófico en Homero, o si podemos hablar ya de una, con comillas, ¿no?, filosofía homérica. Incluso el título de la tesis, ¿no?, el título principal, Homero y el principio de la filosofía, podría formularse como una pregunta, ¿no? Homero y el principio de la filosofía, digamos, de alguna manera como una suerte de crítica de la razón homérica, a ver, no hasta qué punto son posibles los juicios sintéticos a priori, sino hasta qué punto es posible hablar de una filosofía homérica. No estoy haciendo un parangón con Kant, sino que estoy parodiando mi propia tesis, ¿no? Y bueno, por supuesto, por razones de tiempo no puedo extenderme acá en todos los problemas que suscita la cuestión, sobre todo en lo que hace a los criterios sobre los cuales la tradición se ha apoyado para determinar lo filosófico stricto sensu, ¿no? Ustedes saben, bueno, esta distinción entre poesía y filosofía, que ya se remonta incluso a Platón, ¿no? Él mismo dice aquella
perra gritona que ladra contra su maestro, ¿no? Esta diferencia también entre lo que es la poesía en verso y la filosofía en prosa, el paso del mito al logos, que a mí, perdón si hay alguien acá, pero a mí me hace mucho ya, ay, como que me da ruido, esta cosa de la irracionalidad frente al periodo de la Ilustración, la religión frente a lo secular, la superstición frente al cientificismo, que bueno, son criterios, supuestos, y agrego yo prejuicios, ¿no? Que tienen su raigambre en la concepción aristotélica de la filosofía. Ustedes saben, en el libro primero de Metafísica, sobre todo, ahí se encuentra bien explicitada, ¿no? Esta concepción del inicio de la filosofía. Pero ahí incluso el mismo Aristóteles, ¿no? Señala esa precedencia homérica, lo cual permitiría rehabilitar lo filosófico en Homero, incluso en el terreno mismo de la causalidad, ¿no? Y también en este sentido hay que tener en cuenta la operación metodológica o esta operación para legitimar su propia concepción científico-filosófica, ¿sí? A partir de un estudio de las primeras causas. Bueno, entonces en lo que sigue, simplemente quisiera detenerme someramente en lo que podríamos llamar algunas aproximaciones preliminares a la filosofía de Homero, para luego centrarnos en lo que yo considero la capital de la razón homérica, lo que da origen al pensamiento filosófico en Grecia, esto es el pensamiento filosófico-político. De alguna manera es, bueno, la filosofía nace con Homero, con la filosofía política, ¿no? Y para eso me voy a centrar también brevemente, también someramente en el concepto de soberanía, ¿sí? Como uno de los conceptos más importantes de la filosofía política y cómo este es problematizado filosóficamente en los poemas. Bien, una de las primeras aproximaciones a la filosofía de Homero tiene que ver con la noción de asombro, ustedes saben, o maravilla, ¿no? Incluso apoyada en la tradición, o que podemos remontar a la tradición platónico-aristotélica, ¿no? Donde se dice que el asombro, bueno, la maravilla ahí, ¿no? Del verbo taumazo, ¿no? Asombrarse, maravillarse, es el motor, el principio, lo que da origen al filosofar, y noción que aparece de modo recurrente en los poemas homéricos y que se manifiesta sobre todo, agrego yo, en la apreciación del paisaje, y sobre todo en la Odisea, paisaje humano, divino y natural. Y más que nada, les decía, en la Odisea y en los ojos de Odiseo. Y ese es otro de los tópicos, ¿no?, sobre lo que la tradición se ha parado para hablar de ciertas aproximaciones de la filosofía en Homero, y es justamente la mirada de Odiseo como una mirada filosófica, ustedes saben, como el modelo de la actitud filosófica ante el mundo. Un caso paradigmático es el episodio de los cíclopes, ustedes saben, primero tras asombrarse de la isla Laquea que tiene enfrente, antes de desembarcar en la tierra de los cíclopes, con toda la nave llena de provisiones y sin ninguna necesidad, él decide desembarcar, ¿no? Y decide desembarcar para indagar en torno a la ontología, ¿sí?, de los cíclopes, sin necesidad más que de saber por el saber mismo. Y eso, obviamente, puede estar relacionado con la clave que el poeta, la clave hermenéutica que nos da el poeta al inicio del poema, en el proemio, ustedes saben, ¿no?, esta idea de ver y conocer el pensamiento y ciudades de muchos hombres. También, bueno, lo vemos en el caso del episodio de las sirenas, ¿no?, representando una suerte de saber universal, esa ansia de saber universal de parte de Odiseo, y también una referencia, una autorreferencia poética, ¿no?, de las sirenas, el canto épico que transmiten las sirenas y que tanto desea saber Odiseo. Y luego también tenemos la famosa referencia a esa moli, a esa hierba que le provee Hermes a Odiseo, esto es en Odisea 10, ¿no? Que para la tradición ha simbolizado la filosofía, ¿sí? Una suerte de instrumento divino, emancipador ante los engaños y las tentaciones de los placeres efímeros que sufren los mortales. Y también ahí mismo, en ese mismo pasaje, ¿sí?, se hace referencia a la physis, ¿sí?,
de una cosa. Es un hapax homérico, ¿sí? Un término que aparece por única vez en el poema, al menos en su forma nominal, no verbal, ya tendríamos que dedicarle otro tiempo. Y es la primera aparición del término en, digamos, la literatura griega, obviamente. Bien. Bien. Otra de las patas, ¿no?, de estas aproximaciones filosóficas en Homero es la interpretación alegórica, agrego yo arcaica, ¿sí?, porque yo la voy a diferenciar de interpretación alegórica del periodo helenístico, que en este caso no debe entenderse como un mero discurso apologético ni una interpretación añadida, ¿no?, como podríamos decir, sobre todo el carácter apologético de la interpretación alegórica del periodo helenístico, sino más bien una decodificación de determinadas nociones propias de la esfera filosófica enmarcadas en el ámbito épico. Y eso de alguna manera permitiría establecer un diálogo entre los poemas homéricos y, digamos, el contexto filosófico del periodo arcaico, de alguna manera haciendo una operación de exégesis filosófica. Recién, si no me equivoco, Candela un poco estaba mostrando eso, cómo se manifestaban los elementos, ¿no?, en los poemas homéricos, donde Aquiles representaba el fuego. Bueno, justamente los alegóricos del periodo arcaico trabajan mucho esto y lo hacen de diferentes formas, es muy interesante. En todo caso, después también lo podremos hablar. Aunque más tardío no quería... Ah, bueno, acá está, Teágenes de Regio, está acá, Perecis de Ciros, acá, y Metrodoro de Lámsaco. Gracias. Ahí está, mirá, Apolo, el Sol, bueno, en fin. No quería dejar de mencionar, un poco más tardío, sí, pero paradigmático en lo que hace a nuestro tema Máximo de Tiro, sí, en el marco de la segunda sofística, donde se pregunta en sus dialexis, ahí tenemos la disertación, así está traducido, si hay filosofía en Homero. El término ahí para filosofía es hairesis, pero en el contexto es un término técnico para referirse a la filosofía, a las escuelas de pensamiento, etc. Y ahí mismo dice Máximo de Tiro que Homero es desterrado de la filosofía, aunque él es el primero de la estirpe. Y también dice que Platón se parece más a Homero que a Sócrates, aunque intente huir de Homero y persiga a Sócrates. Y la última de las aproximaciones preliminares a la filosofía de Homero tiene que ver con la presencia de una, o de lo que podríamos, o de lo que yo denomino, una metafísica homérica, ¿no? Lo metafísico en el sentido técnico, filosófico, ¿no? Es decir, con una suerte de fundamento subyacente del ser de las cosas, el fundamento de la existencia de las cosas, como lo vemos normalmente en los filósofos o los llamados filósofos presocráticos, ¿no? Esa arge, ese principio explicativo, ese fundamento de la existencia que los presocráticos ponían en algún elemento material o inmaterial, ¿no? Bueno, si hay en Homero algo como así como una metafísica, es algo que nos podemos preguntar, y esto se ve en la presencia del arge, que obviamente fue advertido, también se ve en metafísica por Aristóteles, ¿no? Esta suerte de metonimia de océano como océano, la génesis de todas las cosas, ¿no? Como metonimia del agua. Uno podría pensar Tales de alguna manera inspirándose en Homero o en un clima de época a partir de ello. También lo vemos en la teomaquía, ¿sí? O teomaquia, como lo quieran pronunciar, en el canto 20 de Ilíada también, un poco en sintonía con lo que decías vos, ¿no? Este choque de los elementos que se ve donde Poseidón se enfrenta a Apolo, Ares a Atenea, Artemis a Hera, Leto a Hermes, Hefesto al río Janto. Bueno, esta cosa de los opuestos, no tan típico de la filosofía presocrática. Poseidón lo viejo frente a la juventud de Apolo, el agua frente al fuego, Leto el olvido frente a Hermes el logos. Bueno, esta cosa que también trabajaban los filósofos alegóricos, podemos decir. Obviamente ya están los textos, no es que lo estaban inventando a partir de la nada. También tenemos en los poemas homéricos, en lo que hace esta metafísica, los principios estructurales del orden divino, que tienen una proyección en el orden humano. Lo vemos en la repartición del cosmos, por ejemplo, entre Poseidón,
Hades y Zeus, y también una suerte de proyección de la fertilidad cósmica en esta unión primordial que se da entre Océano y Tetis. A veces en los textos aparece Tetis, no confundamos Tetis de Tetis con Tetis, la madre de Aquiles, ¿no? Que se ve, les decía, una proyección de esta fertilidad cósmica en la unión de Hera y Zeus, y toda nuevamente esa proyección al orden humano. Estoy simplemente arrojando, no me estoy metiendo con todos los problemas que suscita esto. Y otra de las patas de esta metafísica homérica la podemos ver en la noción de tiempo, o del tiempo, ¿sí? No como una realidad objetiva o fundante, ¿sí? Sino más bien, bueno, para empezar, el tiempo, los poemas homéricos, en tanto narración, constituye un problema intrínseco a su propia naturaleza, ¿no? Y otra cosa importante, y hasta uno diría fundante del tiempo, bueno, lo podemos ver claramente en el dilema de Aquiles, ¿no? Ustedes saben, perdón, este dilema entre una vida gloriosa y corta o una vida duradera y pedestre, ¿no? Y ahí ya podemos también poner las dos perspectivas de la Ilíada o el Hades odiseico, bueno, también para discutir. Y antes de meterme en la cuestión filosófico-política de Homero, no quería dejar de mencionar la perspectiva del neoanálisis, ¿sí? En cuanto a poder determinar la individualidad del poeta y sus intenciones filosóficas, ¿no? Ustedes saben, el neoanálisis, el enfoque neoanalítico, parte de la premisa de la existencia de una tradición épica prehomérica, ¿sí? De la que tanto la Ilíada como la Odisea serían el resultado. Entonces, intentando rastrear las divergencias entre la épica homérica y la épica tradicional, el neoanálisis ha logrado en muchos casos determinar la individualidad del poeta, y ellos dicen, los neoanalistas, situar, determinar esas intenciones poéticas, esos propósitos poéticos particulares. Y si extendemos este enfoque y lo aplicamos a la lectura preponderantemente filosófica de los poemas, tal vez puedan encontrarse que las intenciones poéticas, las intenciones filosóficas. Con respecto a la individualidad del poeta, también hay un artículo muy interesante de Sale se escribe, no lo tengo ahí, pero bueno, supongo que se pronuncia así, se llama Gobierno de Troya, donde demuestra, ¿no?, esta diferenciación, esta divergencia entre la épica homérica y la épica tradicional. Si bien enumera varias, me centro simplemente en dos, que es, este autor demuestra cómo la épica tradicional tomaba a los troyanos como villanos, ¿sí? Algo que también se ve en los poemas homéricos, Agamenón diciendo los primeros agresores fueron los troyanos, ¿no? ¿Cómo? Lo llamamos a los virus de computadora troyanos. Claro. Son troyanos y no quedo. Exactamente, ¿no? El caballo de Troya. Y la otra diferenciación entre la épica homérica y la épica tradicional es justamente la cantidad o el desarrollo de escenas troyanas en el interior de Troya, que en la épica tradicional no estarían y en Homero están muy desarrolladas. Y aquí se ve una preocupación por las estructuras políticas y sociales de los troyanos, que van a poder ser contrastadas, obviamente, yo agrego en las intenciones filosófico-políticas del poeta, que van a poder ser contrastadas con, digamos, su contramodelo, ¿no? Sino antagónico, tu competidor, los aqueos, además de las diferentes poles. Que por supuesto debería hablar, antes de hablar de toda la concepción filosófico-política en Homero, de la presencia de una conceptualización de la polis en los poemas homéricos como condición de posibilidad para hablar de lo político stricto sensu, ¿no? Pero bueno, obviamente he preferido ir directamente al hueso, ¿no? Y pasar al concepto de soberanía en los poemas homéricos. Que si bien se encuentra problematizado de múltiples maneras a lo largo de ambos poemas, acá simplemente quisiera mostrar cómo opera esa problematización filosófico-política a través de la disputa entre Aquiles y Agamenón. Sobre los alcances, ¿sí?, del poder de Agamenón, más allá de la clásica definición como primus inter pares,
se dice, en palabras de Calcas, el adivino, ¿no?, que Agamenón es el que megacratei, el que gobierna ampliamente sobre todos los argivos y al que obedecen todos los aqueos. Este megacratei, que no puse la referencia, pero todos en la cabeza lo podemos entender, también es utilizado para el ejercicio del gobierno de Aquiles sobre los Mirmidones. Y ahí uno podría sospechar, al menos a priori, que ahí no se trata de una relación primus inter pares. Entonces, si proyectamos ese megacratei sobre todos los argivos, es polémico también decir que se trata de una mera relación primus inter pares. Creo yo que es un tanto más compleja. También se dice que sobre Agamenón van a colocar el reproche si toda la empresa del asedio a Troya fracasa, así como también van a poner toda la gloria si la empresa tiene éxito, la van a poner toda sobre Agamenón. También se dice que sobre muchas islas y todo Argos domina. También tiene, ustedes saben, un poder de veto frente al épainos, frente a ese acuerdo unánime de todo el colectivo aqueo al momento de retener a Criseida, ¿no? Unilateralmente también se lleva a Briseida de la tienda de Aquiles. Es decir, parece que Agamenón no tiene una instancia superior humana que lo penalice, como podría ser, no sé, un consejo de ancianos. Parece que la única instancia que lo puede penalizar a Agamenón es una instancia divina. Pero ahí también llamativamente esa instancia divina, que obviamente todos saben quién es Apolo, no lo penaliza solamente a Agamenón, sino a todo el conjunto de los aqueos. Con lo cual, eso aumenta, acrecienta o simboliza el poder soberano de Agamenón sobre todos los aqueos, ¿no? Bueno, estos son simplemente algunos de los pasajes ilustrativos para mostrar el poderío de Agamenón. Sin embargo, las relaciones de fuerzas entre los poderes intervinientes, como les decía, son más complejas, ¿no? Primero, Néstor intenta marcarle algunos de los límites de su poder, ¿no? Ahí le dice, lo tengo acá, bueno, porque de muchos pueblos eres soberano, y Zeus te ha puesto en las manos el cetro, no toda la legitimación del poder, pero le dice, bueno, pero lo hizo para que deliberes para ellos, ¿no? Para que gobiernes para el pueblo. Y también esta suerte de mediación con Aquiles, otra vez le marca una suerte de legitimación del poder de Agamenón. Acá está la diferencia entre Carteros y Férteros, ¿no? Acá dice, y si tú eres más fuerte en el sentido de la violencia, del poder físico de Aquiles, uno diría en la batalla, él es superior, es Férteros, ya que a muchos gobierna, ya que gobierna mayorías. ¿Sí? Otra vez, la legitimación del poder de Agamenón. Y esto exhibe, de alguna manera, ¿no? La necesidad de no actuar de modo autocrático, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, en la recomendación de Néstor a Agamenón a que ofrezca un banquete a los ancianos, ¿no? Uno pensaría en la bulé, ¿sí?, de los líderes del campamento aqueo. Entonces les decía que esto tiene que ver con la necesidad de no actuar de modo autocrático, sino más bien de recurrir al consejo, al menos consultivamente, ¿sí?, para la toma de decisiones soberanas de la comunidad. Por otro lado, también Aquiles le ofrece garantías a Calcas, ¿no?, ante cualquier amenaza posible a causa de lo que va a vaticinar el adivino, incluido Agamenón, que parece estar ahí en el momento que Aquiles le dice eso, parece estar escuchándolo, ¿no? También Aquiles se dirige de forma imperativa a Agamenón. Pero tú entrégala, le dice, ¿no?, sobre Criseida en Ilíada 1:127. Y también tenemos la propuesta de Agamenón, de Aquiles a Agamenón, ¿no? Esto de aguantate, aguerastos, estate tranquilo sin tu recompensa, que el cuádruple o el triple te recompensaremos si alguna vez Zeus nos concede saquear la bien amurallada ciudad de Troya. Y obviamente Agamenón no acepta, porque esto implicaría subvertir, ¿sí?, la relación de poder, y pasaría Agamenón a depender ahora de Aquiles y los demás aqueos. Entonces, en este sentido, se quebranta el pacto básico necesario para la preservación del equilibrio social y político, ¿no? Esta noción de equilibrio tan importante en los poemas homéricos. Y luego tenemos las palabras también increpadoras de Aquiles, ¿no? ¿Cómo alguien prudente entre los aqueos obedecerá a tus palabras?, le dice.
Aquiles Agamenón. Y esta pregunta crítica de Aquiles es también una interrogación filosófico-política en torno a la naturaleza de la obediencia, ¿no? ¿Cómo es posible que un individuo obedezca a otro? Uno puede inferir de esta pregunta. Podría inferir, por supuesto, la audiencia frente a este pasaje, este episodio homérico. ¿Cuál es el motivo por el cual una comunidad se encuentra sometida a un soberano? A mí me suena muchísimo a los primeros capítulos del Leviatán de Hobbes, pero bueno, esto no es Hobbes, es Homero, pero bueno, Hobbes que tradujo la Ilíada, bueno, tal vez se inspiró un poco acá, ¿no? Pero hay en los poemas, ¿no? Esbozadas algunas posibles respuestas a estos interrogantes. No son solamente interrogantes filosóficos, que por supuesto son importantes, pero también digo, están estas respuestas a, digamos, por qué alguien debe obedecer, ¿no? Bueno, por la fuerza es una de las respuestas que aparece ahí, por gobernar mayorías, ¿no? Por poder hereditario, por edad, y parecería ser que en los poemas se insiste en problematizar uno de estos criterios, que es el criterio de la fuerza, de la violencia, ¿sí? Es decir, la fuerza, la violencia, genera derecho. Y como se ve, ¿no? en esta disputa entre Aquiles y Agamenón, mediado por Néstor, ¿no? Hay una contraposición de razones y argumentos en forma de agón, ¿no? En torno a la legitimación de la soberanía y la autoridad a lo largo de los poemas, replicada una y otra vez. Y de vuelta, más allá de los interrogantes filosófico-políticos que los poemas plantean, también pueden encontrarse algunas respuestas y tomas de posición del poeta. La fuerza per se no genera legitimidad, ¿no? Esto es lo que mencionábamos antes, ¿no? Explícitamente en palabras de Néstor. Esta oposición entre férteros y carteros. Él tiene la legitimidad del poder, ¿sí? Vos tenés la fuerza. Además, también el poeta muestra las consecuencias, ¿sí? De ejercer el poder mediante la fuerza, ¿no? Este sentido de retener a Criseida por la fuerza, en contra de todo el acuerdo de los aqueos, las consecuencias que también trae robarle, ¿no? Por decirlo así, a Briseida a Aquiles. También se ven las amenazas de Odiseo al pueblo, ¿no? Y la proclamación de la monarquía, o muchos críticos, incluso en la antigüedad, han sostenido que Homero defiende la monarquía, ignorando todo lo que sucede después de la proclamación de la monarquía, el poder autocrático y el ejercicio del poder mediante la violencia, con Odiseo golpeando a Tersites, por ejemplo. Tal vez el poeta está mostrando justamente lo contrario a esta proclamación de la monarquía y del poder autocrático, ¿no? Incluso Atenea frena a Aquiles, no sé si recordarán, cuando está por matar a Agamenón, y le dice tranca palanca, ¿no? La violencia no es el modo para alcanzar la autoridad. Ahí se dice, ¿no? Que bueno, tras arrojar también el esqueptron, ese cetro, despreciando la autoridad de Agamenón, Aquiles rompe con la comunidad humana y establece una comunidad con los dioses, ¿no? También se lo dice un poco a Fénix, ¿no? Quédate tranquilo, no me preocupo por nada, yo voy a ser honrado por la Aiza, por el destino de Zeus, ¿no? Después también rompe con la comunidad divina cuando, antes lo mencionaban, ¿no? Se bestializa, se convierte en una bestia e intenta, digamos, corromper el cuerpo, negarle la honra fúnebre a Héctor. Y también la última manifestación, por supuesto hay muchas, ¿no? A lo largo de todo el poema, yo simplemente acá traje algunas, ¿no? En la embajada, ¿no? Cuando dice a Fénix que me seguirá a mi tierra querida, a mi querida tierra patria mañana, si quiere, pero por la fuerza de ningún modo lo conduciré. Y todo este conflicto, ¿no? En torno a la soberanía a través de Aquiles y Agamenón se ve replicado en varios episodios, pero reformulado, ¿sí? Lo que hace al planteo problematizante. Esto puede verse, por ejemplo, como mencionaba antes, en el episodio de Tersites. Acá en el episodio de Tersites el enfoque neoanalítico ha visto una suerte de parodia, ¿sí? De Aquiles y Agamenón, y de alguna manera el poeta estaría mostrando las consecuencias de trivializar el desafío de Aquiles y Agamenón y no tomar el disenso seriamente.
También, esto, ahí. Bueno, también lo podemos encontrar, obviamente, en el escudo de Aquiles, ¿sí? Puntualmente en la escena del juicio, ¿no? Esa disputa, pero ahora ya mediado ese conflicto por las instituciones, ¿sí? Ustedes ahí ven el ágora, bueno, en el campamento aqueo también está el ágora, pero están los gerontes, hay un juez, ¿sí? El Istor o Gistor, está este talento, ¿sí? Que se arroja ahí, un poco de vuelta, insistiendo en esta idea de equilibrio, ¿sí? Y también se ve replicado, por supuesto, en Ilíada 23. Ustedes pueden leer Ilíada 23 a la luz de Ilíada 1, ¿no? Yo ahí hablo, bueno, después de la reconciliación, en el canto 19, hay una suerte de traspaso de mando. Si ustedes se fijan, la figura de Agamenón, luego del canto 19, aparece totalmente desdibujada y el que toma la posta es Aquiles. Incluso se toma como el presidente de los Juegos Funerales de Patroclo, y empieza a tomar todas las lecciones, y ahí empieza a mostrarse, ¿sí? En los Juegos Funerales de Patroclo, un ejercicio virtuoso de la soberanía, opuesto al ejercicio vicioso de la soberanía de Agamenón en el canto 1. Se ve a un Aquiles cediendo su propio hogueras, ¿sí? Interviniendo en las disputas de un modo equitativo. Bueno, en fin, de un modo opuesto al que lo hacía Agamenón en el canto 1, mostrando el ejercicio virtuoso de la soberanía. Bien, no sé cómo voy de tiempo. Yo tengo el cronómetro acá. Bueno, pasó el tiempo. Como se puede ver, todos esos rasgos característicos de los big men, ¿no? Como el carisma, la herencia, riqueza, etcétera, que un autor tan importante como Finlay, ¿sí? Le atribuía a los héroes homéricos como una marca de apoliticidad. Para Finlay ni siquiera no había filosofía homérica, directamente no hay pensamiento político stricto sensu, ¿sí? Porque no hay siquiera desarrollo de la polis en tanto concepto político. Pero bueno, acá vemos, si alguno es persuadido, convencido, son analizados, puestos a prueba, contrastados, problematizados, mostrando sus limitaciones y consecuencias, y finalmente, en el caso del uso de la fuerza como motor político, ¿sí? Descartados, ¿sí? Para la construcción de la comunidad política. Bien, por último, voy a mencionar simplemente algunas digamos, relaciones que se dan entre el plano humano y el plano divino, y esto en realidad no tengo tiempo para desarrollar, pero estaría conectado con la metafísica homérica, para de alguna manera mostrar, no sé si la palabra es sistema, pero cómo todo está, digamos, tiene un sentido holístico en la ética homérica, es decir, el pensamiento filosófico-político y su pensamiento metafísico. Hay muchos pensadores también que se les dice que son sistemáticos, incluido Aristóteles, ¿no? Cuando eso también tendríamos que, en todo caso, discutirlo, si en realidad no es más que a veces los que hacen la sistematización no somos nosotros, ¿no? Pero bueno, les decía, este correlato que hay entre el plano divino y el plano humano en los poemas homéricos se ve, por supuesto, en el caso de la soberanía, ¿no? En el sentido que la soberanía de los dioses se pone en juego en la soberanía del plano humano. También se da este juego especular constante entre el plano humano y el plano divino, que lo vemos en la hipógesis, ¿sí? En el compromiso asumido por los aqueos de no regresar hasta sacar la ciudad de Troya, y el compromiso de Zeus en torno al saqueo de la ciudad de Troya en Ilíada 2, 348-53, el engaño de Zeus a Agamenón y el engaño de Agamenón a los aqueos. También tenemos que Zeus cumple lo solicitado por Tetis en una decisión en el ámbito privado, ignorando las demandas de Hera, así como Agamenón también en un acto privado, digamos, quiere retener a Criseida, desatendiendo los pedidos de Crises y de todo el colectivo aqueo. Pero bueno, como se ve, ambos casos atentan contra el orden político humano y la estabilidad del orden cósmico sostenido por los dioses. Y esto de alguna manera también muestra las consecuencias de la toma de decisiones sin el consenso de la comunidad y motivadas por el interés individual o privado. Bueno, iba a decir unas cositas más, pero voy a saltear simplemente. ¿Qué
quería agregar que, bueno, cuando Aquiles da cumplimiento, ¿no?, a lo decretado por su Moira, la Dios Boulé se cumple y el orden cósmico e iliádico se estabilizan. Y esto no implica un juego de suma cero, ¿no?, entre ambos planos, resuelto y perfecto, sino que los poemas homéricos exhiben, aún con la armonización más virtuosa y estable, las tensiones se mantienen latentes y el estado de la soberanía se asemeja al de un equilibrista en su cuerda, ¿no? El cosmos iliádico se estabiliza, pero las tensiones en el poema perviven, dispuestas a ser discutidas por la audiencia y la tradición poética y filosófica. Concluyendo, acá simplemente he presentado, en primer lugar, algunos de los preanuncios, sino las primeras formulaciones filosóficas que aparecen en los poemas homéricos, y en segundo lugar, he intentado mostrar la preponderancia filosófico-política que rige en los poemas a través de la problematización en torno al concepto de soberanía, y con esto podemos volver al comienzo, a ese supuesto obvio y escandaloso del que hablábamos, y sin recaer en un esencialismo de los orígenes vacío, aplicar el enfoque de la épica homérica como el principio de la filosofía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón, por tu intervención. Y ahí hablamos del gusto de preguntar, al menos ya no hemos podido antes.